¿Qué tal? Muy buenos días, estudiantes del Colegio Miguel Grau. Bienvenido al curso de Historia del Perú con su profesor Richard Javier Mendoza Astillaure. Este es el primer tema del mes de agosto, ¿ya? El primer tema del mes de agosto del 2020, por favor, hay que tenerlo muy en cuenta. Ya sabes que tienes que enviar las clases, ¿no? Junto con las actividades y el desarrollo del libro, por favor, en ese orden. ¿Ya? Vamos a empezar con el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que gobierna, ¿no?, en los años de 1963 a 1968. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño preámbulo. Recuerden que este es el primer gobierno. ¿Por qué le digo que es el primer gobierno? Que él va a volver a gobernar en su segundo gobierno. ¿Ya? Unos años antes que empiece el periodo, ¿no?, de Alan García Pérez. ¿Ya? Vamos a empezar con este tema que es muy interesante. Ahí están las elecciones y la Junta Militar. Recuerda que anteriormente estaba gobernado por la Junta Militar. Recuerda que la Junta Militar le dio un golpe de Estado aquí a Manuel Prado. A Manuel Prado en esas aquellas elecciones, ¿no?, donde el APRA había hecho una alianza con Odría, ¿no?, y se está dando por triunfo, por ganador. ¿Qué hace? La Junta Militar le da un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado derrocando al presidente Manuel Prado, ¿no? Esta Junta Militar va a gobernar solamente un año, del 62 al 63, ¿no? Ahí estamos viendo en la imagen, ¿no?, a Víctor Raúl Aya de la Torre, fundador del APRA. Al medio está el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Con su partido Acción Popular, ¿no? Ustedes ya conocen el símbolo, que es la pala, ¿no?, o la lampa, ¿no? Y a la derecha está Manuel Odría. Aquí vamos a hablar con el Oncenio de Odría. Recuerda que si empieza con el Oncenio de Odría, le da golpe de Estado aquí en Bustamante, ¿no? Después viene Manuel Prado, y de ahí viene lo que es el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, sin antes que la Junta Militar ha hecho un golpe de Estado, ¿no? Gobernado por un año. Recuerda que para ser presidente en esta época tenías que alcanzar el 36%, ¿no? El 36%, pasar el 36%, ¿no? Vamos a empezar. En estas elecciones del 63, Terry va a ganar. Gana limpiamente, gana con sus propuestas de la reforma agraria y el gran cambio que se iba a dar en su gobierno, ¿no? Este señor Fernando Belaúnde Terry había estudiado en la Universidad de Austin, en el estado norteamericano de Texas, ¿no? Y era un destacado profesor de Escuela Nacional de Ingeniería, ¿ya? Él fue un gran ingeniero incluso. Representaba una nueva capa de profesionales alejados de la oligarquía y que en buena cuenta era una manifestación de las nuevas clases medias urbanas, ¿no? Para Belaúnde, el problema básico del país residía que ningún gobierno anterior había querido y había sabido organizar y dinamizar las desperdigadas energías del pueblo. Hay una frase muy importante, en cada obra que Belaúnde Terry inauguraba, pues esa frase, el pueblo lo hizo. El pueblo lo hizo, ¿no? Gracias a la organización del pueblo se va a llegar a dar las obras, ¿ya? E incluso las obras va a expandir toda la frontera interna del país, ¿no? O esa obra de, ¿no?, la carretera marginal de la selva, ¿no?, que vamos a hablar, ahorita vamos a hablar, vamos a explicar. En el aspecto político, Belaúnde triunfa en las elecciones de 63. Él triunfa. Incluso va a hacer una alianza con Democracia Cristiana, ¿no?, Acción Popular y la Democracia Cristiana, ¿no?, los cuales se enfrentaron a la coalición. ¿Quién es? El APRA. El APRA se había unido ¿con quién? Con el UNO, ¿no? Con Odría, que sería mayoría en el Congreso, la que a partir del cual desarrolló un persistente acción de obstrucción a la reforma del régimen, ¿no?, de Belaúnde, ¿no? Va a haber una lucha de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ya recuerda que el APRA
va a contar con la mayoría, incluso va a estar con 76 representantes. ¿Mm? Y ¿no? 76 representantes, los Odrías van a estar con 31, ¿no? Lo cual va a hacer la vida imposible en este primer gobierno a Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Va a haber una disputa, se debía a la facultad del Parlamento, el de poder, incluso el Congreso va a censurar ministros, ¿no? Ministros designados por el Ejecutivo, por Belaúnde Terry, quien no tenía la facultad de disolver el Congreso todavía. Es decir, que el Perú de los años 60, los ministros eran designados por el Ejecutivo, por el presidente, ¿no? Pero podían ser destituidos por el Congreso bajo la figura de la censura. Esto llega con, ¿verdad? Que esto se considera, incluso esto generó un conflicto entre ejecutivo y legislativo. ¿Ya? Las obras de Belaúnde Terry, ¿no? Se restituyeron las elecciones municipales. Ojo que las elecciones municipales, el presidente era el encargado de poner los alcaldes, ¿ya? Pero con Belaúnde Terry es el pueblo que va a elegir los alcaldes, ¿ya? Se inicia la reforma agraria, se elaboró un plan de vía nacional, el país gozó de una importante inversión en salud y educación. Se empezó a construir la famosa carretera marginal, la Selva, ¿no? Hoy carretera Fernando Belaúnde Terry, que cruza, ¿no? Cruza toda la selva. ¿Qué más? En Lima se construyó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y se creó el Banco de la Nación, ¿no? Banco de la Nación. La IPC y el escándalo de la página 11. Esto fue un problema muy enorme, incluso le va a costar lo que es la presidencia, ¿no? Gracias a esto. Antes, en el aspecto económico, mediante la reforma agraria se inician las expropiaciones de tierras, pero desde el Congreso se obstaculizó, ¿no? La ejecución de dicho proceso para no afectar a los grandes latifundios, ¿no? Latifundio significa, ¿no? Hacienda agrícola que pertenece a un solo propietario, ¿ya? También se nacionalizó la Caja de Depósitos y Consignaciones, creándose en su reemplazo el Banco de la Nación, que hasta el día de hoy existe, ¿no? Actualmente, ¿no? ¿Para qué, con qué fin se crea este Banco de la Nación? Para centralizar el cobro y recaudación de impuestos. Sobre el asunto de los yacimientos petroleros La Brea y Pariñas, ¿no? Se anunció un acuerdo de ley conveniente para los intereses del Estado. Incluso el 12 de agosto de 1968 se firmó el Acta de Talara, convenio entre el gobierno de la IPC, ¿no? De la International Petroleum Company, que estipulaba este Acta de Talara, ¿no? Que los yacimientos e instalaciones destinados a las extracciones de petróleo crudo y gas transfería al Estado peruano para ser administrados por la empresa petrolera fiscal. El Estado consideraba candelada cualquier deuda que tuviera la IPC, ¿no? ¿no? Este famoso acta, ¿no? Acta Talara. En el aspecto social, el movimiento campesino fue apoyado por actividades guerrilleras. Justo en este gobierno de Belaúnde Terry va a aparecer los primeros guerrilleros, ¿no? Los guerrilleros, por ejemplo, con el MIR. Recuerda que el MIR, te hablé en el gobierno de Manuel Prado, de Luis Puente Uceda, que se revela y forma lo que es el APRA rebelde, después el MIR, ¿no? En cuyas filas también militó Javier Herau, ¿no? Un poeta guerrillero. También otros va a aparecer otros guerrilleros como el ELN, Ejército de Liberación Nacional, de Héctor Berja, y en Cusco la Convención Hilares, ¿no? Bajo el lema Tierra o Muerte, ¿no?
¿Qué más? Las Fuerzas Armadas en esta época reprimieron los movimientos arrestando aquí a las cabecillas, ¿no? A las cabezas. Por ejemplo, a este señor Hugo Blanco, ¿no? Arrestaron a Hugo Blanco y acribillando a integrantes del MIR, ¿no? Del MIR de este señor Luis de la Puente Uceda. También va a suceder en su gobierno, va a haber lo que es la huelga del FEMIT, Federación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, y la FED, Federación de Empleadores de Bancarios, ¿no? Belaúnde, con su frase, la conquista del Perú por los peruanos, se preocupó por la colonización de la selva, iniciando la construcción de la carretera marginal de la selva, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hace este señor en su gobierno, no? Estableció la cooperación popular para la construcción de obras públicas, comunidades escolares, caminos hospitales, conjunto de residencias de San Felipe. Le expliqué que él se inicia la construcción del aeropuerto Jorge Chávez con su frase: el pueblo lo hizo. El pueblo lo hizo. Pero lamentablemente la pérdida de esta página 11 lo va a costar, como ya les repetí, la presidencia, ¿no? El mando presidencial, ¿no? A causa de esta página 11 del gobierno, ¿no? ¿En qué consistió este escándalo? ¿Por qué se da este? Es que era una supuesta página del contrato de la venta del petróleo crudo de la IPC ¿no? que se había sido desaparecida, ¿no? Internacionalmente para no ocultar el precio muy por debajo del mercado con que el Estado supuestamente beneficiaba a dicha compañía. Esta página se pierde. ¿No? Se pierde esta página y va a ver lo que es un golpe de Estado. Un golpe de Estado, ¿no? La madrugada del 3 de octubre de 1968, ¿no? Al aproximarse a las 3 llegaron tanques del ejército a la Plaza de Armas de Lima, desde el Palacio de Gobierno. Fernando Belaúnde llamó a los ministros, ¿no? Roberto Dianderas de Guerra, Jorge Luna Ferricio de Marina y José Gagliardi de Aeronáutica, ¿no? Y les pidió que se tomaran las medidas más drásticas. El ejército rompió las puertas al entrar y ingresó al Palacio de Gobierno. Luego de un grupo militares al mando del comandante Enrique Gallegos llegó a las habitaciones y condujeron a Belaúnde Terry hacia su camioneta, que lo llevó al cuartel División Blindada, ¿no? Otros tanques tomaron los locales del Congreso, la Prefectura, los locales de Acción Popular y LAPRA, ¿no? En el aeropuerto estaba listo para partir un avión APSA a las 8 a.m. Llegó el presidente Belaúnde, custodiado por 3 oficiales y 20 investigadores, quienes los obligó a subir al avión. El dispuesto mandatario fue conducido al Aeropuerto Nacional de Ezeiza, Argentina. Juan Velasco Alvarado, hasta entonces presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, se presentó como presidente del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, Juan Velasco Alvarado le da un golpe de Estado a Belaúnde Terry, ¿no? La causa principal, la pérdida de la página 11, ¿no? Ahí se termina lo que es el tema, ¿no? Otra vez hoy nos vemos en Zoom para las preguntas, una mayor explicación, con mayor fundamentos, ¿no? Con tus preguntas que vas a tener y resolver el libro en vivo, ¿ya? Nos vemos hoy a las cuarto A y cuarto D a las 6:20, 7:20 y cuarto B y C de 7:30 a 8:30, ¿ya? Mediante Dios le bendiga un montón. Nos vemos, jóvenes.